lo consume y no tiene ni idea si le puede hacer mal. Voy a saludar y voy a presentar al doctor Jorge Pujol, que es médico deportólogo. Lo tengo ya en contacto. Jorge, ¿cómo le va? Federico Lausana lo saluda. Un placer saludarlo. Igualmente, Federico, ¿cómo andamos? Bien. Bueno, recién estaba diciendo un poquito, contando el contexto, ¿no? Obviamente que acá lo dejo a usted porque es el que más sabe, el que más conoce del tema. Sí, la verdad que estamos todos muy consternados por lo que ha pasado con Locomotora. Locomotora es un personaje muy lindo que tuvimos en Argentina. Ella era muy vivaz, tenía siempre mensajes muy positivos, pero obviamente fue víctima del uso inadecuado de anabólicos. Y eso lo decimos sin necesidad de haberla conocido personalmente, porque solamente con verla todos nos damos cuenta de que ese físico no era el físico de una mujer, ¿de acuerdo? Es decir, los seres humanos nos diferenciamos entre mujeres y varones, porque cuando nacemos con genes que se llaman XX, XY, y lo que tenemos el Y, tenemos la producción de testosterona que nos produce un cuerpo masculinizado. Y los que tienen 2X tienen un cuerpo feminizado porque tienen otra hormona que se llama estrógenos. Si yo a una mujer que tiene XX le pongo testosterona, empiezo a transformar ese cuerpo femenino en un cuerpo masculino. Que la testosterona es la hormona masculina. ¿Cómo? La testosterona es justamente la hormona masculina. La testosterona es la hormona masculina. La testosterona es la hormona que produce nuestros testículos, Bien. que es el órgano de producción. Claro. Las mujeres también tienen testosterona en un nivel muy bajito. Y también tenemos una amiga de la testosterona que se llama DEA, que la produce en unas glándulas suprarrenales. Esas son las anabólicas. Los anabólicos son medicamentos, hormonas que producen crecimiento celular. O sea que las células del organismo que sea van a crecer junto con otra hormona que es muy conocida, que es la insulina. La testosterona es la que agranda nuestros músculos. Entonces, como eso pasa, y en el deporte uno quiere tener condiciones musculares propicias, se suele usar anabólicos para que tengamos una mejor contextura física y muscular. Esto, que se comprobó y que se usa, fue motivo de abusos. Entonces, a nivel deportivo, todas las asociaciones internacionales, en las Olimpiadas y compañía, se hacen siempre los controles que habrás escuchado hablar, que son controles antidoping. Claro. Y el doping no solamente es por la cocaína, sino también por los anabólicos. Es decir, que si a vos te da un nivel de testosterona alto sin justificación, te pueden quitar la condición deportiva o el premio que obtuviste. Bien, no puede haber un exceso de anabólicos. No puede haber un exceso de anabólico porque lo que se respeta es la condición de género. Bien. Entonces, bueno, si una mujer tiene muchos anabólicos, bueno, es un problema. Ahora, vos fijate, sí, cuando ves unas Olimpiadas, ves las mujeres que hacen pesas y generalmente mantienen la condición femenina a pesar de la robustez, porque no pueden tener esa hipertrofia que tenía Locomotora. Bien. Bien. El consumo de anabólicos en las mujeres o en los hombres, en personas que quizás saben que son sanas, que están recontra chequeadas y pueden consumir o pueden administrarse anabólicos, así todas esas personas tienen ciertos parámetros de dónde moverse y de cuánto inyectarse o consumir, ¿sí? En el caso de personas como tal vez la Locomotora Oliveras, tal vez ella no sabía cuáles eran las dosis justas para aplicarse. Digo, esto de consumir anabólicos por izquierda, como ya lo hablamos en algún momento, donde nadie sabe qué puede contener ese anabólico, donde la cantidad de anabólicos que se pueda dar puede producir, como en el caso de la Locomotora Oliveras, una muerte o un ACV isquémico que después termina siendo una muerte? Sí, o sea, una de las desgracias de los anabólicos es la posibilidad de hacer un evento vascular. Los más frecuentes son los infartos de cadera,
y los infartos de rodilla que se dan en deportistas de alto rendimiento que se han anabolizado. Y el ACV cerebral, obviamente, en el caso que lo hemos visto ahora con Alejandro Olivera, y también infartos coronarios. Es decir, se juntan todos los factores. Es decir, si vos tenés una predisposición genética o una patología por colesterol, triglicéridos, lo que sea, que tus vasos arteriales están enfermos, los anabólicos en exceso de lo normal tienden a producir una disfunción que se llama disfunción endotelial. Es un mecanismo por el cual las arterias pueden fomentar una trombosis, un coágulo y empezar a producir estos eventos. Esto es algo totalmente definido, hay una evidencia al respecto, y haber visto una ACV como en locomotora, una chica de 46 años, bueno, no queda ninguna duda con respecto a esto. Los anabólicos en la Argentina, por ley, se venden bajo receta archivada como si fuera un psicofármaco. Bien. Y se venden, y solamente conocemos 2 marcas de anabólicos, de testosterona, perdón. Las de Bayer y las de Beta, Laboratorio Beta. No hay otra. Pero es como que tenemos que asumir que a nivel de todos los gimnasios en la República Argentina se hacen ciclos con unas pastillas que son anabólicas que se usan para el ambiente veterinario, que se llama Estano. Son fabricadas en Paraguay, se venden en un mercado negro fuera de las farmacias y fuera de la aprobación de la ANMAT. Y ese uso de esos ciclos famosos que a los muchachos les dan, lamentablemente, bueno, es lo que por ahí trae un poco aparejado estas situaciones de descontrol. Estos ciclos, inclusive uno se mete en los reels o en el internet y hasta te dan el consejo cómo se usan. Generalmente es poco probable que un médico o un profesor de educación física haga uso de esto. Esto generalmente lo usan los preparadores físicos, entrenadores. Contra más ignorante de las situaciones, más valientes son para hacer uso de este tipo de elementos. Lo que vos tenés que saber es que si vos sos una persona normal, que vos querés anabolizar, poner que de golpe digas, no, yo quiero anabolizarme, yo quiero tener mejor condición física, bueno, se puede analizar. Se hace un estudio hormonal, se evalúa el eje, cómo anda la hipófisis, que es una glándula que tenemos acá en el cerebro, cómo andan los testículos, cómo andan los suprarrenales, y si todo está bien, y hay rango que significa que hay posibilidades de darte dosis sin necesidad de llegar a una exageración de un efecto sobre arriba de lo normal, yo puedo darte un poco de anabolización, sobre todo en casos como el hipogonadismo que se da cuando cumplís más de 60 años, o en pacientes que han tenido patologías muy severas, por ejemplo infecciones o situaciones donde han estado mucho tiempo en cama, y uno puede hacer una anabolización para mejorar esa condición física. Bien. ¿De acuerdo? Pero esto se hace regulado, claro, porque vos sabés que el exceso produce estos peligros. Bien. El estanosonol, este anabólico que es muy moneda corriente en los gimnasios, más de lo que nos imaginábamos, me parece, ¿no? Sí. ¿Es algo prohibido? ¿Es algo que no se tendría que vender? Es algo que no se debería vender, no está aprobado por ANMAT. Todos los medicamentos tienen que pasar un sistema de control que lo hace una organización nacional que se llama ANMAT. Claro. Y ellos deberían decir si ese estanosonol se puede vender o no. Pero pregunta, este estanosonol que circula y se vende bastante masivo, ¿no? Digo, sí. Sabemos que no es legal, que no cumple tal vez con los parámetros que la ANMAT pide. Pero ¿se sabe quién lo produce? ¿Qué laboratorio? ¿En qué lugar se produce? ¿Acá en Argentina? ¿En algún país limítrofe? Se produce en Paraguay. El estanosonol que más se vende en Argentina es paraguayo. Pueden venir también de otros países. En la Argentina no me consta que exista un laboratorio que fabrique estanosonol. Ahí estarían incurriendo en un problema legal porque no pueden. Claro. Y es de venta masiva. El tema de la necesidad de suplementar se juega mucho con la ilusión. Vos fíjate que
a un muchacho, por ejemplo, que tiene una genética delgada, Sí. Va a un gimnasio y pretende a veces tener el físico de alguien que tiene una genética enorme o grande o robusta. Entonces esa diferencial los lleva a preguntarle al profe, ¿qué hago para crecer? Porque no crezco por más que hago todos los días la gimnasia y son obedientes y hacen todo y comen. Entonces resulta que ahí viene esa famosa línea donde empiezan los suplementos. Todos los suplementos son estafas, o sea, en realidad es fuera de la creatina, que tiene una evidencia científica, porque los médicos nos manejamos con un método que se llama método científico. Bien. Es decir, que vos tenés que tener una evidencia de que lo que estás diciendo es verdad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, generalmente le venden suplementos de proteínas que son clara de huevo disecadas. Claro. Entonces le dicen que son aminoácidos ramificados, o le dicen que le ponen en frascos grandotes, negros, le ponen la palabra nitro como si estuvieran siendo un auto, y empiezan a incorporarle cosas fantasiosas, cuestión de que los chicos creen que tomando eso, bueno, van a ser Superman. Y cuando no lo logran, ahí es cuando viene el peligro, porque le dicen, bueno, si no lo logras, mira, tengo estas pastillitas, y los pasan al estano, que tiene un mecanismo de venta donde el porcentaje que se quedan los profesores es muy alto. O sea, creo que están entre el 40 y el 50% del dinero se lo quedan los entrenadores. Y en este ambiente generalmente vemos un porcentaje poblacional de gente que trabaja en gimnasio y compañías donde los ingresos no son muy buenos. Entonces, esto es un plus que colabora con la situación económica. Y no digo que esto sea... Pero bueno, es un poco la realidad que yo veo, por lo menos en Mendoza, que es donde yo conozco y veo los gimnasios y conozco las situaciones. Y como decía Favarolo, nunca hay que enfrentarlos. Favarolo siempre tenía una frase, él dice que cuando estaba en La Pampa, la gente iba a las brujas. Y él primero las quiso enfrentar a las brujas, y entonces... tuvo todo un conflicto, hasta que al final se dio cuenta que lo que tenía que hacer es hablar con las brujas, tratar de convencerlas y empezar a modificarle. Entonces de esa manera pudo empezar a incorporar ciertas normas de higiene a la población. Bueno, acá hay que hacer algo parecido. Es importante hablar con los profes, explicarles que eso está mal, los riesgos, el tema del testículo. El testículo es un órgano muy sensible, o sea que cuando vos ponés testosterona por boca o por inyectable o por lo que sea, tus testículos se van a empezar a achicar y se pueden atrofiar al punto tal que a veces pueden dejar de cumplir la función para siempre. O sea, entonces, puede quedar estéril eso, la persona. Exacto, se empieza a atrofiar tanto que tenés que después depender de por vida de una dosis de testosterona, ya sí porque produjiste un hipogonadismo secundario al mal uso de estos anabólicos. Bien. A ver, lo que podemos quizás dejar como, no digo nosotros, ¿no? Pero lo que puede quedar como enseñanza con lo que pasó con la locomotora Oliveras es no consumir anabólicos que no sabemos de dónde vienen, si están aprobados o no, qué es lo que tienen, qué contenido tienen, cómo suministrarlo, porque a veces te dicen, no, tómate una pastillita o 2 por semana, y en realidad capaz que no es ni siquiera lo indicado eso, ¿no? Exacto. Hacen ciclos. Los ciclos hacen semanitas de toma, inclusive hasta cada 2 a 3, hasta 4 por día. Y muchos chicos por ahí ven que les fue bien, entonces ya se agrega lo intrépido, decir, bueno, me tomo una cajita más, y empiezan ellos a comprar, a veces sin la fiscalización del que inclusive le está vendiendo el estano, que sabe que hay un límite en el uso y que después, porque vos fíjate, el estano se vende con un medicamento antiestrógeno, es decir, el estano se hace en los ciclos y si vos no controlás bien, el exceso de testosterona se aromatiza y se transforma en una hormona femenina. Entonces, ¿qué ocurre? Esa hormona femenina empieza a producir crecimiento de las mamas y se produce la ginecomastia o un agrandamiento de las glándulas mamarias en el varón por culpa del uso de estos anabólicos. Entonces tenés que darle un antiestrógeno para poder inhibir ese factor que produjo el exceso de estano. Entonces, tener muchachos con salud, deportistas,
metiéndole hormonas testosterona y después metiéndole hormonas femeninas para inhibir el efecto de la testosterona. Es una barbaridad, no tiene gollete, no tiene sentido. Además de los protectores hepáticos que suelen tomar también, ¿no? Además, porque también hacen todas esas lucubraciones exóticas, que el hígado, que saben del hígado, entonces te ponen protectores, te ponen esto, te ponen lo otro. Bueno, existe, es como el chamán, digamos, o sea, empiezan a hacer, viste que la gente hoy día anda con el ¿cómo se llama? Con con todos estos suplementos que se hacen análisis, entonces dicen que les falta magnesio. Inclusive algunos atrevidos han dicho a una propaganda, el 85% de los argentinos tienen déficit de magnesio. ¿A dónde? Si no existe ningún estudio que se haya hecho sobre déficit de magnesio en la República Argentina. Y no existe un déficit como tal, porque si tenés un déficit, tenés una enfermedad renal o tenés una enfermedad digestiva que produce ese déficit. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los seres humanos somos seres perfectos, que venimos con una fisiología muy buena, y en realidad las patologías pueden producir alguna alteración y tiene que estar identificada la patología. Claro. ¿De acuerdo? Porque si no, confundís y empezás a hacer cosas que no corresponden. Algunas que son inocuas, entonces, bueno, de última lo estafás económicamente, pero no le haces daño. Pero en el caso de los anabólicos, mirá lo que pasó con los motores. Bien, entonces, para cerrar, doctor, todo anabólico que le ofrezcan a cualquier persona que va a un gimnasio es trucho. Vamos a decir que el anabólico es trucho. El anabólico es trucho. Bien. Sí. Y que las personas que necesiten consumir anabólicos tiene que ser bajo una receta médica, en determinado lugar donde lo puedan comprar y se los puedan dar, si presentan todo el papelerío de por qué van a consumir anabólicos. Exacto, vos vas a una farmacia con una receta médica y el enfermero, inclusive saben, los enfermeros profesionales, que si no hay una indicación médica no le pueden poner un anabólico. Perfecto, clarísimo. La verdad que le agradecemos porque está bueno esto a veces poder difundirlo, porque quizás se desconoce y uno cree que está tomando una pastilla de vitamina C, ¿no? Cuando consume un Estano o cualquier otro producto. Así es, así es. Porque es una cuestión que, bueno, lo hago ahora y listo, y veo qué pasa. Qué bárbaro. Y está mal. Total, bueno, abrazo grande, le agradecemos por la aclaración y por todo el concepto que nos dejó, ¿eh? Vale, genial. Muchas gracias y gracias por la llamada, ¿eh? Un placer. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Jorge Pujol, médico deportólogo, es un hombre que sabe muchísimo de lo que tiene que ver con el consumo de anabólicos, los que no son legales, los que son truchos y nadie sabe qué pueden llegar a tener. Digo, hay todo un tema detrás de esto en serio.